En este capítulo hablaremos de los vertebrados, que son los animales más evolucionados, y también hablaremos de un nivel superior, los cordados. Empezaremos hablando de los cordados, diferenciándolo de lo que son los vertebrados, que es una ramificación de los cordados precisamente, del filo y subfilo, de los subfilos concretamente del detalle y de las características comunes de los cordados. Los cordados son un filo del reino animal caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o notocorda, un tubo neural hueco en posición dorsal, hendiduras branquiales y cola, por lo menos en alguna fase del desarrollo embrionario. Bueno, pues dentro de ese filo tenemos un subfilo que depende de él, que son los vertebrados, que es un subfilo muy diverso de cordados que comprenden a los animales con espina dorsal o columna vertebral. Por tanto, el filo más genérico son cordados y dentro de los cordados tenemos a los vertebrados. El filo de los cordados se divide a su vez en tres subfilos: urocordados, cefalocordados y vertebrados. Y aquí podemos ver la imagen de cada uno de ellos. Vamos a ver los tres subfilos con detalle. En primer lugar tenemos los urocordados, que son animales marinos, poseen notocorda, cordón nervioso y cola solo en la fase larvaria, que es nadadora. De adultos muchos son sésiles. Conservan las hendiduras faríngeas que les sirven para alimentarse por filtración y hay unas 2.800 especies. Luego tenemos los cefalocordados, que son animales marinos que mantienen la notocorda, el cordón nervioso, las hendiduras faríngeas y la cola a lo largo de su vida y hay unas 33 especies, aquí sí que hay muy poquitas. Y por último tenemos los vertebrados, que son los animales más numerosos y los más evolucionados. Copan todos los nichos ecológicos y durante su desarrollo embrionario la notocorda es sustituida por la columna vertebral. El cordón nervioso da lugar a la médula espinal, que se aloja en la columna vertebral, y el encéfalo, que se aloja en el cráneo. Las hendiduras faríngeas originan diversas estructuras, como por ejemplo las branquias o los pulmones, y muchos mantienen la cola durante toda su vida, y de estos hay unas 62.000 especies. Todos, absolutamente todos los cordados comparten estas 5 características al menos en una fase de su estado vital, desde el embrionario hasta su total desarrollo como adulto. La primera es la simetría bilateral, en un único plano llamado plano sagital, que divide el cuerpo de un organismo en aproximadamente dos mitades idénticas, llamadas la mitad izquierda y la mitad derecha. También tienen cuerda dorsal o notocorda, que es una estructura embrionaria que sirve como esqueleto axial del embrión hasta que otros elementos como las vértebras se forman. Tienen un cordón nervioso dorsal, que es en un tubo neural hueco, y aquí se origina el sistema nervioso central. Tienen hendiduras faríngeas, que son órganos respiratorios, y comunican la cavidad faríngea con el exterior. Y su cola, tienen una cola postnatal usada en el extremo posterior del cuerpo y que sirve para la propulsión y el equilibrio. Y vamos a hablar ahora de los vertebrados, su división, evolución y las características comunes de estos. Recordemos que los vertebrados son el subfilo más numeroso y más desarrollado. Los vertebrados a su vez se dividen en varias clases: los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y aquí tenemos una imagen de cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver cuál fue el proceso evolutivo de estos animales. Los primeros cordados surgieron hace unos 550 millones de años. Eran organismos sésiles marinos y de ellos evolucionaron los tres subfilos: los urocordados, los cefalocordados y los vertebrados. Concretamente, los primeros vertebrados surgieron hace 500 millones de años, que eran los peces ostracodermos, que tenían unas gruesas capas óseas en la cabeza y carecían de mandíbulas. El siguiente paso fue la aparición de las primeras mandíbulas hace 416 millones de años. Fueron los peces placodermos los primeros que las tuvieron. Eran peces acorazados con mandíbulas, los antecesores, por así decirlo, de los tiburones. Los primeros pasos en la Tierra
fueron hace 350 millones de años y los dieron los peces pulmonares que salieron a la Tierra y originaron a los anfibios. De ahí se conquistó todo el medio terrestre hace unos 300 millones de años, que los anfibios evolucionaron hacia los reptiles y se independizaron del medio acuático gracias a la evolución de sus huevos, porque eran amnióticos, es decir, que tenían una cáscara dura que evita la desecación y presencia de líquido o amnios que protege y alimenta al embrión durante su desarrollo. El siguiente paso fue el origen de los mamíferos, hace unos 240 millones de años, que evolucionaron de los reptiles con posición cuadrúpeda, los terápsidos. Y en último lugar las aves hace unos 225 millones de años, que fueron los últimos animales en aparecer sobre la Tierra, y evolucionaron a partir de unos reptiles primitivos. Y las características comunes de todos los vertebrados son las siguientes. Tienen columna vertebral. En su desarrollo embrionario, la notocorda se sustituye por la columna vertebral que aloja la espina dorsal. Tienen un esqueleto interno formado por huesos o cartílagos y con dos funciones: proteger a los órganos internos y también sirven de anclaje a los músculos para permitir su movimiento. El sistema nervioso está organizado en nervios que llevan la información a un sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal. Tienen órganos de los sentidos muy desarrollados y esto implica una gran relación con el medio. La piel recubre su cuerpo y realiza una función protectora, y esta piel puede tener diferentes estructuras especializadas como escamas, pelos o plumas. El aparato circulatorio es cerrado en todos los vertebrados. El sistema endocrino está muy perfeccionado mediante las hormonas que regulan las funciones del organismo. El aparato respiratorio es de dos tipos: branquial en los animales acuáticos y pulmonar en los terrestres. También en parte de los acuáticos y también en los anfibios, que tienen dos tipos de respiración, la pulmonar y a través de la piel, la cutánea. Su reproducción es sexual, salvo muy contadas excepciones. Los sexos están separados, salvo algunos peces hermafroditas, y son ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. El sistema digestivo es completo y tienen glándulas anejas para la digestión, y tienen un sistema excretor muy perfeccionado formado por el aparato renal y las glándulas sudoríparas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.